Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Les habla Salinismo Moderado. Como saben, cada año tenemos esa manía por parte de los gobernantes de las grandes potencias de querer provocar un apocalipsis. Y parece ser que este año no es la excepción. El tema de actualidad a nivel geopolítico en estos momentos es la situación caliente que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Si bien la historia de odio entre estas dos naciones no es nueva, porque podría ser material para una investigación mucho más larga. En esta ocasión vamos a hablar cómo unas manifestaciones hace más o menos unos 11 años, o bueno, 12 en poco tiempo, transformaron una crisis que solo era entre dos países a poderse volver en poco tiempo una guerra internacional, o en el peor de los casos una situación bastante conflictiva y caliente. Así que nada, bienvenidos, soy Estalinismo Moderado. Para no aburrir al personal, para irnos demasiado lejos, he decidido que no hablaré de los años más antiguos de este conflicto, porque como dije al inicio, el conflicto entre Rusia y Ucrania no es nuevo, tiene muchos siglos detrás y muchos eventos bastante trágicos de nuestra historia también detrás. Aparte de cierto evento en la época de Stalin que ustedes ya conocen, ya lo saben, ¿no? Sí, 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 ustedes lo saben perfectamente. Pero nos iremos unos 11 años atrás, al año 2010, o bueno, 12, como ustedes lo prefieran. En aquel momento, los ucranianos iban a escoger a un nuevo presidente, pero esta elección, en un pequeño país de Europa Oriental, iba a ser una elección que iba a cambiar para siempre el destino de esa nación, porque estas elecciones buscaban definir el futuro de Ucrania frente a dos grandes poderes hegemónicos, Rusia o la Unión Europea. En este caso, tenemos que hablar de qué representaban o quiénes representaban dichos cambios. Por un lado tenemos a Víctor Yanukovych. Este hombre buscaba mantener las relaciones que tenía Ucrania con Rusia y ampliarlas aún más. Y por otro lado estaba la señora Yulia Timoshenko, la cual buscaba llevar a Ucrania hacia la Unión Europea y más cerca a Occidente, ya saben, hacia Estados Unidos. Así que estas elecciones tenían dos visiones de país completamente distintas entre sí, porque una era mantener cierta hegemonía de un país como Rusia y la otra era acercarse más a Europa. Y estas visiones se enfrentarían en las elecciones del año 2010, a dos vueltas, donde increíblemente la partida la ganó Yanukovych, o al menos eso se piensa. Hay que tener en cuenta que Ucrania no es un país con solamente una población, ucranianos. También hay poblaciones de múltiples partes de Europa Oriental allí involucradas. Tártaros, rusos, ucranianos y gente de otros países de Europa Oriental. Obviamente la gente más prorrusa fue la que votó por Yanukovych. Y eso obviamente le dio el triunfo en la primera vuelta y en la segunda vuelta, ya que ganó ambas vueltas con un considerable margen de votos. Obviamente, Timoshenko fue un problema y una piedra en el zapato para Yanukovych, ya que ella al ser más cercana a Occidente, obviamente tenía marcados intereses políticos y obviamente tenía amigos en las grandes esferas de Europa Occidental y de Estados Unidos, lo cual obviamente era algo que ya necesitaba. Y también constantemente fue una piedrita en el zapato para este líder político. Tanto fue así que 2 años después de haber sido elegido Yanukovych en 2012, este encierra a Timoshenko en prisión, lo cual le provoca una campaña de boicot enorme. Aparte de eso, también Yanukovych empezaba a ganar problemas con la gente más nacionalista en Ucrania, ya que algunas propuestas de Yanukovych eran bastante difíciles porque planteaban cosas como, por ejemplo, volver un segundo idioma, el ruso, en Ucrania. Y como saben, obviamente el odio entre estos dos países es bastante grande. Por lo cual, los opositores de Yanukovych se unieron cada vez más en un solo bloque. Aparte de eso, mmm, esto solo sería la pequeña antesala de un evento que posteriormente ocurriría
en Rusia unos añitos más tarde. Yo creo que algunos de ustedes lo recuerdan, el Euromaidan. Para este momento muchos de ustedes se estarán preguntando, y bueno, ¿qué es el Euromaidan? Bueno, para la gente que no lo sepa o que vivía debajo de una piedra, el Euromaidan fueron una serie de protestas ocurridas en Ucrania más o menos hacia el año 2014. En aquel momento la situación de Ucrania era peculiar. Víctor Yanukovych, a pesar de ser bastante prorruso, decidió firmar acuerdos para una posible adhesión de este país a la Unión Europea, lo cual obviamente para los intereses del Kremlin en Rusia era un pequeñísimo problema, puesto que esto podía convertir a Ucrania en un país miembro de la Unión Europea que compartía frontera con Rusia. Y sabemos que a Putin la Unión Europea le provoca arcadas, en cierta medida, como a todo el mundo. Por lo cual, Yanukovych, a pesar de haber firmado estos acuerdos, finalmente decide no continuar con el proceso, lo cual obviamente hace que ciertos sectores de la política ucraniana se le vayan en contra y empiecen a ocurrir manifestaciones en todo el país, concentrándose principalmente en Kiev. Esto obviamente llevó a múltiples problemas y tuvieron que hacer que Yanukovych buscara la solución tratando de conversar con opositores para llegar a algunos acuerdos. Finalmente la situación en teoría se calmó, aparte de unas exigencias que también le habían hecho a Yanukovych, como por ejemplo volver a una constitución más antigua, aparte de eso también continuar con el proceso de adición a la, ONU, a la Unión Europea, y finalmente Yanukovych las aceptó. Sin embargo, unos días después de esto, Yanukovych escaparía a rumbo desconocido de Ucrania. Esto obviamente provocó varias reacciones, ya que muchas personas empezaron a preocuparse de por dónde había ido Yanukovych o cuál era su paradero. Y la realidad es que nuestro pequeño amigo aparecería unos días después en Rostov, en Rusia. Es decir, se escondió en el país eurasiático. Esto obviamente provocó varias sensaciones. Para que se hagan una idea, a día de hoy Víctor Yanukovych tiene una denuncia y una búsqueda por traición en Ucrania. Es decir, si Yanukovych pasara la frontera y llegara a suelo ucraniano, sería inmediatamente arrestado por alta traición. Y solo Dios sabe lo que le harían si lo capturan. Obviamente esto llevó a una situación bastante jodida. Si bien Yanukovych había logrado, y obviamente por presiones, adelantar las elecciones, otra vez las presidenciales, ya que estas eran en 2015 y no en 2014, estas se adelantaron, donde terminaría ganando Petro Poroshenko, el que a día de hoy todavía es presidente de Ucrania. Curiosamente, Yulia Timoshenko volvió a quedar en segundo lugar, lo cual nos demuestra que la mujer, a pesar de calmar un revuelo internacional, no logró hacer mucho más. Pero la cuestión aquí es, ¿cómo es posible que esta situación haya escalado tan rápido? La cuestión es simple y obvia. La entrada de Rusia en el conflicto fue bastante criticada y bastante polémica para los ojos de Occidente. Como ustedes ya sabrán, en Crimea, o la península de Crimea, que era una región que hacía parte de Ucrania, se realizó un referéndum para una adhesión a la Federación Rusa, la cual ganó con una abrumadora mayoría. Esto obviamente llevó a que la opinión internacional y las grandes instituciones occidentales no aceptaran los resultados de dichos comicios. A día de hoy, Crimea, al menos para la opinión occidental, sigue siendo parte de Ucrania, a pesar de que ya formalmente hace parte de la Federación Rusa, siendo Sebastopol, por ejemplo, una ciudad autónoma. Es decir, obviamente esto increpó mucho más los ánimos en esta nación. Aparte de que en Ucrania muchos grupos bastante pronacionalistas ucranianos y con bastantes vicios pronazis empezaron a hacer una marcada guerra contra todo lo que tuviera que ver con Rusia. Prohibieron el ruso, prohibieron el comunismo, atacaron estatuas de Lenin, entre muchas otras cosas. Pero esto solo sería una gota de lo que sucedería después. En el este de Ucrania, donde vive la mayor población de prorrusos, algunas regiones como Lugansk y Donetsk decidieron independizarse y transformarse en repúblicas autónomas, que a día de hoy siguen existiendo y con una situación muy, pero muy delicada. Tanto así que es una situación bastante guerra civilista y desafortunadamente muy triste, ya que muchos civiles ucranianos están muriendo a causa de esto. Porque sí, aunque Biden y la opinión occidental no lo quieran admitir,
Las armas que está enviando la puta OTAN no tienen ningún interés sino el único de obviamente ser utilizadas contra la gente de esta región y obviamente hacia la posible invasión del ejército ruso. Pero la pregunta es, ¿cómo una situación tan local estalló en lo que estamos viendo en estos momentos con una posible alarma de guerra? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Para llegar al punto actual en el que estamos, tenemos que tener en cuenta que como Ucrania actualmente tiene un gobierno más pro-occidental, obviamente este está bastante interesado en ingresar a algunas instituciones de carácter occidental, y una de estas es la OTAN. No es la primera vez que Putin tiene problemas con esta organización. Ya en anteriores ocasiones Putin ha tenido con esta misma, principalmente por temas como por ejemplo ejercicios militares cerca de su frontera y adhesión de algunos estados exsoviéticos a este dicho tratado, lo cual obviamente a Putin no le gusta, ya que él desea tener una cierta área de influencia sobre ex países soviéticos. Ojo, influencia, no estoy hablando de invadir. Aunque si bien Putin ha tenido muchos problemas de este estilo, como por ejemplo cuando invadió Georgia, la cuestión aquí es que Putin se siente bastante atacado. Y el año pasado y el inicio de este año no han sido bastante buenos. Por un lado tenemos el tema de Lukashenko en Bielorrusia y el intento de revolución que se trató de plantear allí, pero que no terminó en nada. Y por otro lado las manifestaciones en Kazajistán de este año. Y si bien no podemos correlacionar esto con un intento de desestabilizar a Rusia, es bastante peculiar que aliados de Rusia estén constantemente siendo atacados. Y eso obviamente preocupa a Putin, el cual desea seguir conservando cierta área de influencia alejada de los intereses de la Unión Europea, por lo cual a él no le conviene bajo ningún aspecto que Ucrania se una a la OTAN. Y este es el mayor problema. De escalar esto a un conflicto internacional sería algo muchísimo más grave de lo que mucha gente cree, porque no, amiguitos, no solo las milicias de locos nazis que hay en Ucrania son el único problema. También allí hay grupos de extrema derecha, como les gusta llamarlos a la gente, de otras partes del mundo, especialmente eslavas, que también tienen sus intereses marcados contra Rusia, o que quieren un nacionalismo más alejado de los intereses de Moscú. Mientras que por otro lado las poblaciones prorrusas en Ucrania también podrían enfrentarse a graves problemas, porque en caso de un conflicto, adivinen quiénes van a llevar la peor parte. Donetsk, Lugansk, Crimea. Y esa es la cuestión. Y además no olvidemos que Europa Oriental muchas veces ha sido la responsable de grandes conflictos, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Pero volviendo al punto principal aquí, a lo que quiero llegar es que esta situación está escalando bastante fuerte. Y no faltaban 3 centavos para el peso cuando llega Biden. Sí, nuestro actual presidente ha ofrecido un completo apoyo a Ucrania, lo cual obviamente ha sido visto ante los ojos de Putin como una especie de provocación y podría desembocar en algo muchísimo peor. Y si bien ya se está tratando de mediar de manera pacífica para que esto no termine siendo un baño de sangre, tenemos que ser realistas. Biden, o en especial su hijo, tienen ciertos intereses en esta zona, pero en eso no me voy a meter porque eso ya es tildando más a la conspiranoia. Pero a lo que quiero llegar es esto. Posiblemente el mundo podría enfrentarse a un conflicto sin precedentes en esta zona de Europa. Pero la verdad es que ojalá esto no pase. Los ucranianos, no importa si hablan ruso o hablan ucraniano, no deberían pagar por los intereses de unos políticos que no les importa su pueblo. Así que roguemos a los dioses que los líderes internacionales se pongan serios y que esto no escale a más. Porque si no, Dios salve al mundo de lo que podría pasar. Y bueno, este ha sido un video bastante cortito, no he querido meter mucho en la matraca porque este tema está todavía en bastante actualidad. Probablemente en unos días vaya a sacar un video en mi canal terciario, el segundo del canal, porque ya hablé de un tema sobre María Fernanda Cabal, pero tengo pensado tocar otro temita a raíz de últimas cosas que pasaron en un debate electoral o uno de los primeros debates que hubo en Colombia sobre la presidencia. Pero eso lo dejaré para más tarde. No olviden dar like y suscribirse. Les ha hablado Estalinismo Moderado y les deseo un buen día
tarde o noche. Saludos. Ah, y se me olvidaba, perdón. También quiero comentarles que para evitar posiblemente desaparecerme tanto sin dar mi opinión, he decidido que me voy a abrir un blog en Blogspot. Toda la información y todo lo demás lo daré en un video propio cuando ya haya abierto el portal. Quiero aclarar que en este portal de blogs también no solo voy a subir blogs de política, sino también de contenido sobre cosas que haya leído o haya visto y que quiera recomendar, o de temas más random. Pero espero que me sigan. Les dejaré los links de eso en el video que voy a crear explicando el blog o dando apertura al blog. Así que nada, saludos.